simplemente me gustaría tocar algunos temas que yo he trabajado durante los últimos años y cómo la inflamación afecta muchos tipos de enfermedades y cómo al haber un fenómeno inflamatorio las enfermedades progresan hasta eventualmente causar daño a los tejidos del organismo. Ahora, si me pasa la siguiente diapositiva, por favor, me gustaría comenzar diciéndoles a todos ustedes que estamos hoy día, nuestra salud está en un constante riesgo. Hay enfermedades de todo tipo, evidentemente enfermedades como las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares que están asociadas directamente con el desarrollo de infarto de miocardio o enfermedades como la apoplejía o ataque cerebral o conocido en inglés como stroke. Son enfermedades que causan o son la primera causa de muerte en el hemisferio occidental en general. Evidentemente se piensa que todavía van a ser incluso mayores para el año 2020. Ya está preestablecido que en los próximos años se va a seguir aumentando este problema. Es un verdadero problema fundamentalmente cuando consideramos que en lugar de comer en forma más saludable, vamos muchas veces, porque estamos corriendo, viviendo una vida de estrés permanente, paramos en lugares como McDonald's, lugares así en los cuales comemos una hamburguesa que está llena de grasa y no es beneficiosa y ayuda a que la placa aterosclerótica se desarrolle más y más. Evidentemente hay otras enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hepatitis, enfermedades prostáticas, enfermedades neurológicas como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, asma. Ayer se habló un poco de enfermedad obstructiva crónica, pulmonar obstructiva crónica, que también tiene que estar incluida en esta lista, obesidad, artritis, fibromialgia, lupus, enfermedades autoinmunes, esclerodermia, psoriasis, cataratas, glaucoma, y la lista sigue y sigue, síndrome de fatiga crónica, incluso enfermedades. Yo empecé mi carrera estudiando preeclampsia varios años atrás, y esta enfermedad tiene un componente inflamatorio increíble. Lo que tienen todas estas enfermedades en común es una palabra que está aquí escrita: inflamación. Todas estas enfermedades tienen un proceso inflamatorio que es causa o determinante de la evolución de esa enfermedad. Y es así en todas estas enfermedades. Y lo que es más interesante, voy a tomar un poquitito, hablar enfatizando en enfermedades cardiovasculares, pero dominantemente para que ustedes entiendan los procesos que ocurren durante este fenómeno inflamatorio crónico, pero esto que les voy a mostrar en enfermedades cardiovasculares aplica a todas estas enfermedades, porque todas, como les dije, tienen un significativo componente inflamatorio. El próximo, por favor. Así ven ustedes, me gusta siempre usar esta analogía porque es muy demostrativa. Si tienen un proceso de oxidación en las cañerías de la casa o en cualquier cañería, la inflamación en las arterias es como el óxido en las cañerías. Se va ocluyendo la cañería y el flujo de agua a través de ella disminuye. Siempre pasa cuando ese proceso se intensifica, y de la misma manera, en el próximo slide, por favor, así lo vemos en las cañerías de nuestro cuerpo. Esas son las arterias del organismo. ¿Qué es lo que pasa en estos vasos? Tomando como ejemplo las arterias coronarias, por ejemplo, normalmente el vaso estaría aquí como esta parte, abierto completamente para que el flujo sanguíneo sea el adecuado al resto del músculo cardíaco, pero a veces estas placas
se desarrollan. Y cuando las placas se desarrollan es como la cañería oxidada, el vaso se va ocluyendo y obviamente con la oclusión del vaso lo que hace es que el flujo sanguíneo sea limitado hacia el resto del corazón y en algún momento, cuando ocurra una ruptura de este vaso que está dañado, como está mostrado en esta fotografía, lo que se determina es un infarto agudo de miocardio. Por supuesto que ninguno quiere tener eso. La siguiente, ¿cómo podemos evitarlo? Ya lo vamos a hablar en un momento a lo largo de esta charla. Lo que me gustaría enfatizar es este slide que es sumamente importante para entender los mecanismos que están envueltos en la disfunción endotelial primero en esas arterias, en el desarrollo de ateroesclerosis y en la progresión hacia un evento cardiovascular. Lo que me gustaría enfatizar es esto. Hay factores de riesgo, como por ejemplo la hipertensión, la obesidad, enfermedades, problemas de tipo como la diabetes, por ejemplo, y sobre todo el tabaquismo, que hacen que aumente la predisposición de estos vasos a ser dañados. Esos factores de riesgo, conjuntamente con la predisposición genética que muchos de nosotros tenemos, hace que haya alteraciones en los niveles de numerosas sustancias proteicas en general o lípidos. Aquí como la angiotensina 2, factores de crecimiento, citoquinas, lípidos, hormonas, la glucosa, como mencioné, el diabético que está elevada y a veces en no diabéticos en los cuales hay metabolismos alterados de los glúcidos, la presencia de baja oxigenación y el daño mecánico de los vasos. Todo esto hace que haya una disregulación de la cantidad de agentes oxidantes y la capacidad antioxidante que el vaso tiene, y cuando esa disregulación ocurre, se desarrolla lo que se llama estrés oxidativo, y este estrés oxidativo actúa a los tres niveles de progreso de la enfermedad. Primero, lo que hace es que haya una inactivación del óxido nítrico que hace que se dilaten los vasos, que los vasos sean permeables. Eso se altera inicialmente. Hay aumentada llegada de células o quimotaxis dentro de la pared vascular. Las moléculas de adhesión como la ICAM1 o la VCAM1 aumentan en expresión, hacen que las células se vayan introduciendo adentro de la pared del vaso, el vaso se va engordando. ¿Y qué es lo que pasa? Hay daño celular y eso inicia el fenómeno vascular inflamatorio que lleva a la disfunción endotelial. El estrés oxidativo también hace que haya alteración de los lípidos cuando se oxida, por ejemplo, el LDL. Ayer hablé un poco de esto, pero me gusta profundizar un poco hoy. Cuando ese LDL se oxida, entra en la pared vascular y el organismo se da cuenta que ese oxidado LDL no es normal que se vea así y lo reconoce como algo extraño, y lo que se provoca es una reacción inmune de las células propias de nuestro organismo contra ese LDL que está alterado. Y lo que sucede es que subsecuentemente hay proliferación de células musculares lisas, las células emigran de la capa externa de la arteria hacia la íntima sigue creciendo. Y cuando eso sucede, se desarrolla la placa ateroesclerótica y no hay nada que hacerle. Si no paramos este proceso, conduce al próximo paso. ¿Qué es lo que pasa durante estos procesos? Se activan las MMPs, la matrix metaloproteinasas son activadas.
hay una generación de aumento de la inflamación porque las citoquinas se liberan y lo que sucede es que hay más daño celular, la placa se hace inestable, tiende a romperse y si se rompe hay un evento cardiovascular llamado infarto agudo de miocardio. Ninguno en esta audiencia, especialmente ninguno de ustedes, y ni siquiera yo, que si me agarra un infarto ahora no les puedo seguir hablando, evidentemente a ninguno de nosotros nos gusta tener un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Entonces, me gustaría mostrar el próximo slide, por favor, para enfatizar un poquito más en profundidad. Durante los últimos años, esto es trabajo que se ha realizado en mi laboratorio. Estos son datos que nosotros hemos descubierto y publicado. No quiero aquí, yo conservo siempre mi humildad, pero les quiero decir que nuestros trabajos de investigación han sido reconocidos internacionalmente y gracias a Dios publicados en revistas como en el New England Journal of Medicine, en el Lancet, JAMA y Circulation. Y todos estos procesos son lo que me gustaría enfatizar una vez más. Disculpen si soy repetitivo, pero para mí con repetición enfatizamos y aprendemos todos al mismo tiempo. La injuria vascular, el daño, ocurre primero en la cubierta endotelial de la arteria. Y les digo, no se olviden, vayan pensando que esto sucede en la articulación, en casos de artritis, en el pulmón, en casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma, en el riñón, en casos de nefritis de diferentes tipos, en el intestino, en caso de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, y en numerosos otros órganos en los cuales, como el sistema nervioso central, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, que tienen un significativo componente inflamatorio. Estos procesos también se ven en esos tipos de enfermedades. Por eso es tan importante el fenómeno inflamatorio crónico para el desarrollo y la evolución de enfermedades. Me gustaría una vez más decirles que la injuria, que se puede deber a numerosas causas, como dijimos antes, obesidad, infección por virus y bacterias, el SIDA, que es tan preocupante también en Guatemala, ustedes están tan interesados, el sistema inmunológico, el daño mecánico, la hipertensión, homocisteinemia, toxinas, el tabaco. Para mí el tabaco es sumamente dañino y no me canso de repetir que si bajáramos los niveles del fumar nos beneficiaríamos muchísimo en la no necesidad de tomar tantas medicaciones como muchos de nosotros necesitamos muchas veces debido a las complicaciones del tabaquismo. La hiperglucemia en la diabetes, la dieta, enfermedades inflamatorias como la gingivitis, isquemia, otros tipos de inflamación, no los quiero aburrir, pero realmente una cosa en las cuales nosotros focalizamos en los últimos años es en el rol de enfermedades, en el rol de moléculas proinflamatorias como la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es sumamente importante para los desarrollos de la inflamación. Esta injuria lo que hace es, primero, dañar el endotelio. Les voy a simplificar la cosa. Cuando el endotelio se daña, hay moléculas de adhesión que están expresadas allí. Y las células, en lugar de seguir su camino recorriendo los monocitos, los linfocitos, el sistema vascular sanguíneo, lo que hacen al reconocer o ver las moléculas de adhesión, se estacionan en el endotelio, por decirlo así, y empiezan a penetrar dentro de la pared vascular. Cuando eso sucede, se empieza a desarrollar la placa aterosclerótica que se va complicando con la destrucción central debido a la falta de oxígeno, las células empiezan a morir, hay más inflamación, hay migración de este músculo que está aquí, se va hacia adentro del vaso y eso hace que se ocluya más y más la luz del vaso. Eso no es bueno, tenemos que cuidar que eso no suceda. Entonces, la más grande complicación es cuando esta cubierta está dañada, se desarrolla una trombosis
a este nivel vascular en la luz arterial, y cuando eso sucede la luz se disminuye tanto que la isquemia es aguda y se desarrolla el daño celular miocárdico. Me gustaría proceder con el próximo slide, si es tan amable, y simplemente mostrarles un poquitito en más detalle qué es lo que pasa. No se preocupen, no les voy a hablar de todas estas moléculas, aunque en realidad yo estudié cada una de ellas. Bueno, simplemente les voy a decir que hay agentes que causan la disfunción endotelial. Uno de ellos es la proteína C reactiva y hay otros insultos, el tabaco, uno de ellos, evidentemente, que hacen que el endotelio se altere. ¿Qué llamamos alteración del endotelio? Llamamos alteración del endotelio a la expresión de moléculas de adhesión, ya les hablé de eso, cuando la molécula de adhesión, que normalmente no se expresa en la arteria a altos niveles, es mínimo o no hay expresión. Cuando eso sucede, las células tienen receptores que reconocen esas moléculas de adhesión y esas selectinas hacen que, y esos receptores a diferentes células monocitarias y linfocitarias hacen que se peguen estas células, que empiecen a meterse, a cambiar de forma dentro de la íntima. Una vez que entran en el vaso, cuidado, el fenómeno empezó. Y es muy difícil de parar este proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que sucede? Se segregan interleuquinas, una de ellas la interleuquina 8, hace que vengan más células. Las células empiezan a comer ¿qué? Lo que comemos mal. Los lípidos, las grasas, esas grasas oxidadas. La célula actúa como el basurero, si me permiten usar esa palabra, del organismo. El macrófago es el basurero del organismo. Lo que hace es fagocitar esos elementos complejos lipídicos, pero una vez que eso sucede, la célula empieza también a ser afectada y empieza a segregar moléculas que no queremos tener ahí. Una de ellas se llama factor tisular, tissue factor, o tromboplastina tisular. Lo que hace es activar la coagulación. Si está ahí, coagulación, fibrina se desarrolla. No queremos un coágulo, no queremos un trombo. Oxígeno, especies reactivas de oxígeno. Ya hablamos ayer. Es tan importante en el vaso. ¿Qué es eso? Óxido. Es como que cada uno de ustedes cocina en su casa un rico asado en el horno, unas papitas bien llenas, ahí redonditas, calentitas, saca el asado, pincha la papa y la muerde. ¿Qué pasa si muerden la papa hirviendo? Se les quema la boca, se quema la boca. Eso es lo que hacen estas especies de reactivos de oxígeno en el vaso. Tienen tanta actividad energética, exergónica, que liberan, que lo que hacen es quemar el medio ambiente que hay alrededor de ellos. No nos conviene que eso pase, porque si hay daño, hay más inflamación, y si hay más inflamación, el vaso se cierra más, y si se cierra más, tenemos más enfermedad. Y una de las cosas que estos macrófagos hacen es liberar proteína C reactiva. ¿Por qué hablo? Porque me va a interesar mostrarle en pocos minutos lo que es mi experiencia. Puede mostrar el próximo slide. Lo que es mi experiencia hablando de esto. Y se los voy a simplificar. Esto fue publicado en el Lancet un par de años atrás, y lo que encontramos nosotros, y ahora estamos ahora les voy a mostrar algo que todavía no se ha publicado en absoluto, pero que les va a interesar conocer, de lo importante que es cada órgano de nuestro cuerpo en el proceso inflamatorio. Para simplificar esto es que cuando ustedes tienen niveles altos de proteína C reactiva, arriba de 3 miligramos por litro, predominantemente, lo que sucede es que se desarrolla una rápida enfermedad cardiovascular. Especialmente yo les voy a hablar un poco de trasplante cardíaco, porque es el mejor modelo para entender lo que ocurre en cada uno de nosotros en la enfermedad espontánea. Lo que les voy a mostrar acá es exactamente lo que pasa en nuestro organismo
en 70 años contra lo que pasa en un trasplante cardíaco. Un paciente que recibe un corazón nuevo, trasplantado, pasa en 1, 2, 3, hasta 5 años. Es una diferencia abismal. Lo que se desarrolla en estos pacientes tarda 70 años en nosotros en desarrollarse. Acá se desarrolla en menos de 5. Y lo que es peor, ¿saben qué es? Que las madres que ustedes tienen aquí en Guatemala embarazadas, en las cuales escuché hoy en las conferencias que hay alrededor de un 15% de ellas que desarrollan enfermedad hipertensiva, hipertensión, lo que se llama preeclampsia. Eso, en madres con esa complicación, en preeclámpticas, esa enfermedad, esto que le estoy mostrando que pasa en 5 años o en menos de 5 años en un trasplantado, en una madre pasa en menos de 9 meses. La misma lesión. Años atrás fuimos los primeros en descubrir y estudiar ese tipo de enfermedad, la enfermedad vascular aterosclerótica en la preeclampsia, y realmente es algo fascinante. Todavía nadie sabe por qué ocurre, no se ha explicado, es una caja de Pandora, nadie tiene idea en el ambiente médico a qué se debe. Pero focalizando nuevamente en lo que es el trasplante, si el paciente tiene arriba de 3 miligramos por litro de proteína C reactiva, rápida desarrolla la enfermedad y los pacientes mueren rápidamente. ¿Puedo tener el próximo slide, por favor? Simplemente les voy a mostrar aquí los niveles de proteína C reactiva elevados. Fíjense, pacientes que tienen menos de 1 miligramo por litro desarrollan un 7% de enfermedad aterosclerótica. Pacientes que tienen arriba del 3, un 70%. 10 veces más. Es increíble la diferencia debido a ¿qué? Al fenómeno inflamatorio en el vaso. La severidad vascular es mucho más alta en esos pacientes que tienen altos niveles contra los bajos niveles. Y fíjense qué rápido se desarrolla la enfermedad. La enfermedad en pacientes que tienen menos de 1 miligramo por litro se desarrolla en 10, 11 años. En pacientes que tienen arriba de 3, en 2 años. Muy rápidamente. ¿Qué me dice esto? ¿Por qué les muestro esto? ¿Para complicarles la vida? No. Para explicarles que la inflamación realmente daña. La inflamación aguda es beneficiosa, no me tomen equivocadamente, todos la necesitamos. Pero cuando el proceso se cronifica, no es bueno. Mostremos el próximo, por favor. Y aquí les voy a mostrar qué es lo que estos pacientes necesitan. Necesitan un bypass coronario. Estos pacientes, el 15% de los que tienen arriba de 3 necesitan un bypass rápidamente para seguir viviendo, y el 2%, el 5%, perdón, o menos, entre el 3 y el 5% en pacientes que tienen más bajos niveles. Y lo que es peor es la falla o muerte del paciente. Vamos a la próxima. Los pacientes mueren y fallan significativamente más cuando, o mucho más, cuando los niveles de proteína C reactiva son altos, arriba de 3 miligramos por litro. Vamos a mostrar la próxima simplemente para ilustrar un poquitito más lo que esto es, y me gustaría considerar qué pasa en pacientes que tienen altos niveles de inflamación. Pacientes que tienen altos niveles de inflamación identificados por los niveles de proteína C reactiva, que es un maravilloso marcador de inflamación en diferentes tipos de enfermedades. Estos pacientes lo que tienen es más coagulación. ¿Se acuerdan que les hablé del factor tisular? Eso es lo que pasa. El que tiene más inflamación coagula más, trombosa más, tiene más complicaciones. ¿Por qué? Porque depositan más fibrina. Fíjense la comparación, 17 contra 72%. Hay menos protección del vaso, lo que se llama antitrombina, se imaginan, es anti,
trombina. La trombina es el precursor de la fibrina. Lo que hace la antitrombina es bloquear y que no se deposite fibrina. Si hay antitrombina es buenísimo, el vaso está bien, pero si no está, el vaso sufre. Y fíjense lo que pasa cuando hay inflamación, el 87% pierde la antitrombina y el 83% pierde la capacidad de remover la fibrina que se depositó. ¿Y por qué les digo? Porque eso es lo que se llama factor tisular del plasminógeno, que es el principal activador de la fibrinolisis y hace que se remueva tranquilamente la fibrina depositada. Todo esto está alterado cuando hay inflamación. La próxima, por favor. Todo esto está significativamente alterado y simplemente para mostrarles un poquitito más rápidamente qué es lo que pasa, cada uno de estos factores, la proteína C reactiva, la fibrina, la antitrombina perdida, el factor tisular del plasminógeno perdido, cada uno de esos, cuando están perdidos, desarrolla más enfermedad. Es esta curva de acá abajo. Más enfermedad, más enfermedad, más enfermedad con cada uno de ellos. No es bueno que eso pase en el organismo. No es bueno que haya inflamación, no es bueno que haya coagulación, a menos que tengamos una lastimadura, que obviamente la necesitamos, pero hablo de procesos crónicos. No es bueno de que eso suceda. Ahora, ¿qué está pasando en estos casos? El próximo, por favor. ¿Qué está pasando con estos pacientes? ¿Por qué tienen proteína C reactiva elevada? Bueno, la proteína C reactiva elevada es debido a que el principal activador de la liberación de proteína C reactiva es la interleuquina 6. La interleuquina 6 es el principal activador de para la producción y liberación de proteína C reactiva. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Saben cuál es el principal productor de interleuquina 6? El principal productor de interleuquina 6 es el adipocito, la célula grasa. ¿Somos más gordos? ¿Qué tenemos? Más interleuquina 6. Porque las células adiposas son una fuente de inflamación. Cada uno que tiene células adiposas tiene más inflamación. ¿Por qué? Porque libera interleuquina 6. Eso es lo que hacen. Liberan interleuquina 6. Y cuando hay alta interleuquina 6, hay alta proteína C reactiva. Significativa asociación. La próxima, por favor. Me gustaría mostrarles por qué es esto interesante. No es solamente el tejido adiposo. Ahora, ¿saben qué es lo que está pasando? En estos pacientes trasplantados cardíacos. Obviamente no puedo saber lo que les pasa a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no me van a dejar que les biopsie su corazón, ¿verdad? No me van a dejar que yo haga una intervención quirúrgica, me meta en sus arterias o en sus venas, llegue al corazón derecho, pase por la válvula, llegue al miocardio del ventrículo derecho y le saque un fragmento del miocardio. Ninguno de ustedes me va a dejar que saque eso cada mes o cada 2 meses y les haga un promedio de 40 biopsias en 5, 6, 7 años. Eso es lo que desgraciadamente eso es lo que los pacientes cardíacos trasplantados tienen. La manera de seguirlos es por medio de biopsias y nos permite a nosotros entender el proceso que no podemos entender de ninguna manera en ninguno de ustedes. Porque está no disponible. Sería irracional hacer eso. Entonces, ¿qué nos permite aprender este modelo de trasplante? Nos permite aprender que el corazón normal, el de ustedes, en la audiencia, es como esto, aquí en el izquierdo, aquí arriba. El corazón normal no tiene interleuquina 6, no la produce. ¿Saben lo que pasa en un trasplantado que tiene altos niveles de inflamación? Esto. Produce el músculo cardíaco y los vasos
altas cantidades de interleuquina 6. Y se imaginan que si, además de ser trasplantado, este paciente es gordito, ¿qué pasa? Los niveles son todavía más elevados. Hay más inflamación. Mostramos la siguiente, simplemente para confirmar que los pacientes que tienen alta proteína C reactiva tienen en el miocardio, en las biopsias, altísimos niveles de interleuquina 6. El próximo, por favor. Simplemente para sintetizar esto, inflamación y aterosclerosis. Recuerden, por favor, recuerden, esto, yo les uso esto como ejemplo, pero el ejemplo aplica a cualquier otro tipo de fenómeno inflamatorio crónico. Llámese enfermedades pulmonares, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades del intestino, especialmente del colon. Todas ellas tienen este mismo tipo de fenómeno, porque hay diferentes células en cada una de esas enfermedades que son capaces per se de producir estas citoquinas. ¿Por qué? Este slide les resume un poco esto. Los datos sugieren que la interleuquina 6 y la proteína C reactiva son sumamente importantes y fíjense quién las produce. Les vuelvo a repetir, el tejido adiposo es un importantísimo productor de esta citoquina, entre otras. También produce tumor TNF-alfa, Tumor Necrosis Factor alfa, también lo produce realmente. Otro lugar que se producen es en las lesiones ateroscleróticas. Hay células musculares lisas, células macrofágicas que lo producen. Fíjense, todas las enfermedades inflamatorias tienen macrófagos. Y los macrófagos son altos productores de interleuquina 6 y de proteína C reactiva. Y les agrego el miocardio. Ese es un descubrimiento que nosotros hicimos y estamos escribiendo ahora para mandarlo a publicar, que el miocardio es una fuente fascinante de mantener, créase o no, el miocardio mantiene la inflamación en estos pacientes y realmente se ha demostrado que pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen falla cardíaca, tienen altísimos niveles de interleuquina 6. O sea, que esto no aplica solamente a los pacientes trasplantados. Eso aplica a la población general, en la población, en nuestras diferentes poblaciones. No importa, vivamos en Guatemala, en Argentina, en China o en Estados Unidos, en todos lados es igual. Estas enfermedades realmente son capaces de producir las citoquinas necesarias para mantener el sistema inflamatorio. La próxima, ¿por qué es importante? ¿Por qué les hice toda esta charla que quizás dirán ustedes, ¿y de qué está hablando? ¿Y el glutatión? ¿Dónde está? Bueno, me gusta para que ustedes entiendan, es necesario que les explique un poco de lo que en realidad pasa en cada uno de nosotros. Y ahora van a entender por qué les hablé de todo esto. Interleuquina 6 es un factor sumamente importante, igual que el factor de crecimiento tumoral, beta, el alfa, la angiotensina 2, pacientes que tienen hipertensión. Estas moléculas, no vamos a entrar en estos detalles, activan una serie de señales de transducción en la célula, que lo que hace es que se genere especies reactivas de oxígeno. Se generan estos agentes oxidantes, O2 negativo, es un radical muy activo que destruye células, que destruye tejidos, que no es bueno tener. Y estas moléculas inflamatorias
hacen que eso aumente. No vamos a entrar en detalles, hay muchas enzimas, la NADPH oxidasa, que es la que hace que eso se genere. Una vez que está generado, predominantemente en las mitocondrias, eso hace que la célula sufra y tiene que haber un mecanismo bloqueador para que eso no suceda. Cuando hay muchos de estos, lo que se llama superóxido, cuando hay mucho superóxido en la célula, hace que la célula trabaje no en la manera en que debe trabajar. Entonces el óxido nítrico, que normalmente es un buen agente, es bueno para nosotros tenerlo, es buenísimo porque nos dilata los vasos, nos mantiene los vasos abiertos, es una maravilla de tenerlo. Sin embargo, cuando hay mucho superóxido, el superóxido se pega al óxido nítrico, se lo lleva y en lugar de que sea bueno y beneficioso, lo usa para que sea perjudicial. Y lo que se hace es, lo que se forma es peroxinitrato. Peroxinitrito, que es esto, ONOO. Este son factores muy, muy negativos para la célula. Sigamos en la próxima, por favor. Y simplemente me gustaría enfatizar, hay un mecanismo de bloqueo. Sigamos en la próxima, por favor. Simplemente lo que quiero mostrar es el glutatión es el agente que bloquea cada uno de estos agentes oxidantes. La próxima, por favor. Y simplemente porque lo que quiero, esta es complicada, pero fíjense, donde hay una cosa roja que es mala, hay un glutatión en azul, glutatión es lo que hace que todos estos fenómenos sean bloqueados. La próxima, por favor. Y como les hablé ayer, cuando hay un déficit de las enzimas que producen el glutatión, demostrado en ratones, hay mucha más enfermedad aterosclerótica. La próxima, por favor. Lo que es importante es esto. Hay numerosas formas de tratar con dieta, omega 3, dieta, multivitaminas, fish oil, dietas ricas en esteroles, dietas en proteína de soya, etcétera, que hacen que disminuya la proteína C reactiva. Y hay numerosas medicinas que se utilizan, estatinas, aspirina, inhibidores de la COX-2, inhibidores ACE, pero todos estos tienen efectos colaterales, no hay ninguna duda. Cada medicación que tomamos tiene un efecto colateral que es no beneficioso. Y aquí me gustaría hablar un poquitito de por qué a mí me gustan las cosas naturales. El inmunocal, que aquí está puesto atrás, es una de las posibilidades para revertir estos procesos inflamatorios y bloquear los agentes oxidantes que se producen. ¿Y por qué es importante? Porque es una forma natural de usar la ciencia. Esto es científicamente validado, demostrado claramente que la liberación de cistina, el proveer cisteína adecuadamente a las células, es aumentarles la posibilidad de generar glutatión, y si hay mucho glutatión se bloquean todos esos fenómenos oxidativos que les mostré. Y el último es solamente para decirles que la cisteína entra. Una vez que la cisteína entra, se genera glutatión. La cisteína hace que sea transportada adentro de la célula y las enzimas de la célula generan el glutatión y hace que la célula sea más saludable, bloquee el superóxido, bloquee todas las papas calientes que hay ahí adentro de la célula y la célula pueda vivir en una manera saludable y prolongada. La última, por favor, es simplemente para concluir que la inflamación es un fenómeno que caracteriza numerosas enfermedades y se asocia al progreso de esas enfermedades. Un ambiente proinflamatorio envuelve moléculas como interleuquina 6 y proteína C reactiva que favorece el desarrollo de enfermedades inflamatorias como la aterosclerosis, entre otras. Altos niveles de las moléculas, de este tipo de moléculas, hacen que la microvasculatura se trombose, provoque coágulos. El tratamiento de enfermedades inflamatorias y sus complicaciones envuelve no solo el reducir la infiltración celular, la activación de la coagulación, sino que inhibir la oxidación asociada con el proceso.
Aumentar los niveles de glutatión, el más poderoso antioxidante del organismo, es una parte esencial de la lucha contra enfermedades inflamatorias y sus complicaciones. Les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de hablar.